Operación Cóndor, Pacto Criminal. Escrito de Stella Caloni. Capítulo 7. La saga de la muerte en París, Roma y Buenos Aires. La misma ronda de la muerte que pasó por París y Buenos Aires llegaría hasta Roma. La DINA y sus colaboradores estaban dispuestos a mostrar su poder, que parecía infinito. Aún falta investigar quiénes fueron los hombres y las organizaciones en los estados o fuera de ellos que acompañaron en Europa el vuelo del Cóndor. En Roma vivía otro de los exiliados chilenos que la dictadura odiaba especialmente. Bernardo Layton dirigía el ala de izquierda de la democracia cristiana y desde el primer momento del golpe militar repudió la dictadura de Pinochet. Con su esposa, Anita Fresno, Layton salió al exilio en febrero de 1974. Fue opositor honesto de la Unidad Popular y esa honestidad lo llevó a denunciar al gobierno de Pinochet. Condenamos enérgicamente el derrocamiento del presidente constitucional Salvador Allende. Nos inclinamos respetuosamente ante su vida ofrendada en defensa del poder constitucional, dijo entonces, y calificó de fascista e ilegítima a la dictadura. Los organismos de derechos humanos de Chile recuerdan que Layton interpuso su nombre y también su fuerte prestigio tratando de salvar vidas, pero los hombres de la dictadura ya tocaban a la puerta en su casa cuando salió al exilio. En octubre de 1974, Pinochet le prohibió el regreso a Chile. Se radicó en Roma con su esposa, instalándose en un edificio de departamentos en Aurelia 45 en San Pedro, cerca del Vaticano. El 6 de octubre de 1975, cuando regresaba a su casa con Anita y se disponía a abrir la puerta, alguien gritó su nombre. Oyó claramente Bernardo y volvió la cabeza, y un certero disparo le destrozó el rostro. Se escuchó otra detonación. Anita se desplomó con el cuello atravesado por un balazo, pero alcanzó a ver al asesino, que luego describiría como rubio, alto, sin chaqueta. Espantados por el suceso, el portero de la casa donde vivían, Gianfranco Sabatini, y algunos vecinos lo socorrieron. El matrimonio Layton gozaba de gran simpatía no solo a nivel político, sino entre sus vecinos italianos. Aunque los asesinos no lograron su objetivo esta vez y el matrimonio sobrevivió, ambos quedaron con secuelas graves. Anita con una invalidez permanente. Una serie de reportajes y crónicas de los periódicos italianos ayudaron a reconstruir aquel momento. Más tarde lo harían las propias víctimas. Se sabía ya en los primeros días que un automóvil blanco en marcha esperaba el asesino. De inmediato, el atentado fue comparado con el crimen de Prats y su esposa, sucedido unos años atrás en Buenos Aires, y también al de Trabal. El periódico Il Mensajero analizó entonces que los emigrados chilenos, muchos de los cuales vivían en el mismo edificio donde estaban los Layton, no dudaron que se trataba de un crimen político cuyo inspirador era la política secreta de Chile, DINA, que dependía de Pinochet. La actividad política de Layton en Roma confirmaba esta hipótesis. En la revista italiana Panorama se dijo que Bernardo Layton, quien se encuentra en Italia desde hace año y medio, se arriesgó a plantearse el mismo objetivo que perseguía Carlos Prats, quien fue eliminado por los asesinos del dictador en 1974 en Buenos Aires, en el mismo momento en que se preparaba para viajar a Europa con el fin de organizar a los emigrados en un movimiento único. Sacando del medio a Layton, Pinochet intentaba obstaculizar la unificación de las fuerzas de oposición. La oposición organizada podía convertirse en una alternativa válida al régimen fascista. Precisamente en Roma, un grupo de cristianos de izquierda y representantes de partidos de la Unidad Popular crearon la revista Chile América, donde colaboraba Layton, lo que enfurecía a Washington y a Santiago por su gran prestigio dentro de la democracia cristiana. ¿Cuál fue la actitud del gobierno de Pinochet? Acusó nuevamente a los marxistas y lamentó los hechos, pero Layton, cuando pudo declarar,
atribuyó el atentado a una acción elaborada en la Embajada de Chile en Madrid, bajo la dirección del hombre que había creado un centro especial para estas actividades, el coronel Pedro Ewing. Era el mismo que había dado la cara por la dictadura cuando el crimen de Prats, y al que encontraremos una y otra vez en esta historia e incluso en la Operación Colombo. Según la revista Panorama y la revista española Cambio 16, en Madrid estaba precisamente el mayor centro europeo de las operaciones secretas de la DINA. Panorama decía: la ingenua cobertura, el cargo de agregado militar, ayuda a Ewing a enmascarar su objetivo, que es el de convertir a Madrid en base de las represiones contra emigrados políticos en los países europeos: Italia, Francia, Alemania, Suecia, Inglaterra. Según señalaba la revista, los exiliados chilenos en España habían conocido los planes contra Layton, pero este no había podido tomar ninguna medida. Es este también un caso testigo de Cóndor. A fines de 1975, el llamado Grupo Cero, que pertenecía al movimiento nacionalista cubano de los anticastristas de Miami, se adjudicó el atentado. Cero acusó a Layton de marxistizante. El grupo cubano se integraría luego al Centro de Organizaciones Revolucionarias Unidas, CORU, que dirigió Orlando Bosch y que colaboró en primera fila con el operativo Cóndor, interviniendo luego en el asesinato de Letelier y en otros crímenes. En 1980, el diario Sunday News Journal de Estados Unidos atribuyó la acción criminal en Roma a los contrarrevolucionarios cubanos y mencionó a Virgilio Paz, otro de los nombres conocidos en la Ronda de la Muerte. La fuente citada fue nada menos que el FBI. Nuevos datos surgieron para los investigadores italianos, que comenzaron a seguir la red internacional que vinculaba a los servicios de seguridad del Cono Sur con los neofascistas de Italia, que por ese entonces tenían una fuerte y trágica presencia. En el atentado contra los Layton participaron miembros de Avanguardia Nazionale, la organización paramilitar neofascista dirigida por Delle Chiaie y contratada por Townley. En este caso fue también el homicidio de Letelier en Washington lo que aportó más pruebas al atentado contra Layton. El juicio en Roma, ya mencionado antes, dejó al descubierto una cara de esa red, pero aún falta mucho tiempo para poner al desnudo lo que hubo detrás de Cóndor. El 19 de mayo de 1995, Michel Townley fue trasladado a Roma para declarar en el juicio sobre Layton, por el que había sido condenado a 15 años de prisión, aunque está protegido en Estados Unidos. El proceso estuvo dirigido desde un primer momento contra el exdirector de la DINA, general Manuel Contreras, contra el famoso coronel Iturriaga Newman y el ya mencionado jefe de operaciones exteriores de la DINA, disuelta por presiones en 1978, Pedro Espinosa. Otro imputado es Giulio Crescenzi, de los neofascistas italianos, sindicado como el hombre que entregó el arma a los ejecutores. De acuerdo a los datos reunidos en el juicio, Delle Chiaie se había instalado en casa de Townley en Santiago, que, como se verá más adelante, fue una casa del horror. Como autores materiales del atentado contra Layton fueron procesados además Pierluigi Concutelli y Stefano Delle Chiaie, pero ambos habían sido absueltos en 1989 por la Cámara de Apelaciones de Roma. También Vincenzo Vinciguerra figura en aquella lista de autores ejecutores implicados. Nuevas pruebas aparecieron contra ellos, pero no los pueden juzgar nuevamente porque no pueden ser reprocesados en el mismo caso. En marzo de 1987, Delle Chiaie había sido detenido en Caracas, Venezuela, y desde allí fue extraditado a Italia, donde se lo buscaba por colocar una bomba que explotó en la Piazza Fontana de Milán y dejó muchas víctimas en diciembre del año de 1969. Después de este atentado y del intento de golpe, huyó a España, donde fue amparado por la policía secreta de Franco y trabó amistad con José López Rega.
Durante los juicios por el atentado de Milán, un militante fascista italiano acusó a Delle Chiaie de haber integrado la Oficina de Asuntos Reservados del Ministerio de Interior italiano y de haber organizado, con sectores de derecha extrema, las bandas terroristas que intentaban crear un clima para un golpe militar de tinte neofascista. Liberado en Catanzaro en 1989 dentro de un escándalo político, se dice que negoció su libertad a cambio de entregar información sobre las redes terroristas en América Latina. Finalmente volvió a ser procesado por el caso Lainton y también se supo que ofreció suficiente informaciones como para ser considerado nuevamente un colaborador y escapar de la mano de la justicia. Si vamos siguiendo cronológicamente los vuelos del Cóndor, vemos cómo se va tejiendo esta red de araña criminal que aún tiene restos, vestigios y posibilidades de renacer en el mundo. Washington tiene la potestad de esa resurrección o de terminar para siempre con estas organizaciones si realmente abre y desclasifica archivos y produce una acción de transparencia y depuración en organismos como la CIA, el FBI y otros filtrados por la mafia y el crimen político. Pero el ideologismo del poder estadounidense necesita tener preparados en la sombra estos robots del crimen que actúan con impunidad y protección. La justicia italiana condenó al general Contreras y a Pedro Espinosa a pagar $1 millón en compensación al matrimonio Lainton. Ambos militares están en una cárcel de lujo en Chile, pero a diferencia de Espinosa, el general Contreras acusó a Washington. París, en las redes del Cóndor, un general de oscura historia. Mientras los países del Cono Sur se convertían en una cárcel para sus pobladores, el Cóndor seguía con su vuelo propio. El arribo de la dictadura argentina en marzo de 1976 fue el broche de oro para la alianza de los criminales. En el término de 2 meses, el Cóndor atrapó a más víctimas conocidas. El ensañamiento y la impunidad con que se movían sus hombres fue su mayor fuerza y su mayor debilidad. Siempre dejaron rastros, y al tocar a figuras claves se desató la inquietud periodística, multiplicándose las denuncias en el mundo. La CIA había creado un Frankenstein, y cuando éste quiso actuar por su propia cuenta, como lo ha hecho a través de toda su historia, convalidando el origen mafioso de su metodología, le causó algunas molestias y algunos brazos del monstruo fueron inmovilizados o cortados, pero el monstruo nunca fue destruido. Había transcurrido unos 45 días desde que se instaló la dictadura militar en Argentina, cuando el 11 de mayo de 1976 otro asesinato en París causó conmoción. El diplomático y general boliviano Joaquín Centeno Anaya, quien llevaba una larga historia de enfrentamientos con Banzer en ese escenario de intrigas en que se convirtieron los cuarteles bolivianos después de Torres, fue asesinado a balazos cerca de la sede de la embajada de su país en la avenida Kennedy frente al río Sena. Sospechando de una posibilidad infidelidad, Banzer lo había enviado como diplomático. Antes había sacado de su camino al general Andrés Selig, que fue asesinado a golpes. Centeno Anaya conocía que Selig fue secuestrado por sus propios colaboradores del Ministerio del Interior, según el relato de Yola Ginsberg. Ni a Selig ni a Centeno les habían temblado la mano a la hora de reprimir. Banzer, sin embargo, los quería lejos. A Selig lo envió como embajador a Paraguay en 1972. En 1973 había viajado a Bolivia y fue asesinado a golpes en una sede oficial, hecho que en un primer momento se quiso atribuir a una caída por una escalera. Murió por traumatismos múltiples y estallido del hígado. Pero Centeno sabía de que se trataba de la muerte de su ex camarada. Por eso, su viaje a París como diplomático fue casi una huida. El 11 de mayo ya sabía que lo estaban siguiendo cuando cerca del mediodía salió de la embajada de Bolivia. Antes le habían comentado telefónicamente a su esposa que se le había presentado un nuevo agregado militar, José Antonio Arce Murillo, y que venía con el cargo de ministro y consejero de la embajada,
pero había varios puntos oscuros. Su nombramiento solo tenía la firma de Banzer y databa desde enero. Así como en el caso de Trabal, una supuesta Brigada Internacional de Izquierda se atribuyó el crimen. En este caso, la denominación inventada fue una inexistente Brigada Internacional, Che Guevara, que supuestamente vengaba el asesinato del guerrillero en Bolivia. Pasamos a la acción directa contra los verdugos, decían parte del mensaje telefónico. Al investigar este asesinato, como antes había sucedido con el de Trabal, y después de interrogar a unos 2000 latinoamericanos residentes en Francia, se llegó a la conclusión de que no existía en ningún registro la brigada Che Guevara. Periódicos en Bolivia y en otros lugares publicaron entonces titulares que oscilaban entre Terror mata en París embajador boliviano, Journal de Brasil, hasta Presencia de Bolivia, que sostenía Comando izquierdista asesinó en París al general Centeno. Esto sirvió a Banzer, que, reunido con el dictador de Uruguay, Juan María Bordaberry, acordaron la lucha abierta contra el comunismo. En Madrid ya estaba operando el centro de la DINA chilena, como se evidenció con el caso Langton y otras investigaciones que llevaron al mismo punto. René Bachmann, periodista de Le Nouvel Observateur, sostuvo que el crimen lo había realizado un comando de 3 personas, pero con el previo seguimiento, y los datos confluían hacia un nido de mercenarios en Íscar, cerca de Valladolid, España, donde se mencionaba la terrible organización del ejército secreto OAS de Francia. Por supuesto, todos los caminos conducían otra vez a los grupos fascistas italianos de Le Chiaie. Asimismo, se conocía que a las oficinas de Madrid, donde se habrían centrado las operaciones, llegó en abril de 1976 un diplomático boliviano de apellido Saavedra que, como cita el periodista Martín Sivac en su investigación, no sería otro que Agustín Saavedra Weiss, primo de Banzer y ex embajador de Bolivia en Argentina, 1989 a 1992. Varios crímenes conmovieron entonces París. Los miembros de la OAS mantuvieron estrechas relaciones con los criminales regionales de Cóndor. Estaban todos entre amigos. Buenos Aires. Víctimas uruguayas. Solo 7 días después, la muerte se trasladó otra vez a Sudamérica. El 18 de mayo fueron secuestrados en el centro de Buenos Aires los ex parlamentarios uruguayos Selmar Michelini, ex senador, y Héctor Gutiérrez Ruiz, quien había sido presidente de la Cámara de Diputados de Uruguay, ambos exiliados en Argentina. En Uruguay entonces había 7.000 presos políticos, con una población cercana a 3 millones de habitantes. Unos días antes, el almirante César Gussetti, de Argentina, y Juan Carlos Blanco, en representación de Uruguay, habían firmado un convenio de cooperación. No era el primer síntoma, ya había habido fuertes conexiones, ayudas, además por el trabajo de la DINA y la AAA. 3 días después, el 22 de mayo, la Policía Federal dio a conocer un informe difundido por la Agencia Nacional TELAM, que decía: anoche, 21 de mayo, a las 24 horas y 2 minutos, en la esquina de 2 calles, Perito Moreno y de la Piane, se encontró abandonada una pick-up marca Torino de color rojo. Dentro de ella se estaba el cuerpo de una persona de sexo masculino. Al revisar el baúl, se encontraron 3 cadáveres más, uno de mujer y 2 de hombres. Realizados los procedimientos del caso, se logró establecer la identidad de 3 de ellos: Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz y Rosario del Carmen Barredo de Schroeder. Los nombres de los asesinos coincidían con aquellos que se mencionaban en volantes encontrados dentro del coche. En aquellos volantes, una de las agrupaciones subversivas se responsabilizaba por la acción. El cuarto cadáver identificado después era el de William Widelau Blanco, esposo de Carmen. Se estableció que todos habían sido previamente torturados. La perversión, como se verá más adelante, no reconocía límites.
La policía sostuvo que habían sido asesinados por el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP. El sistema de la Operación Colombo de la DINA comenzó a ser utilizado tratando de atribuir crímenes a la izquierda, y en este caso a una organización armada que mantenía una guerrilla activa en Argentina, y contó entonces con apoyos de periódicos de derecha. Periodistas uruguayos en el exterior comenzaron a denunciar la falsedad de esta información. El aprendizaje de los esquemas de la desinformación utilizados por la DINA y sus socios en la Operación Colombo solo podían crear confusión en círculos interesados. Hay que recordar también que esta guerra psicológica no era tampoco una invención de la DINA. Los manuales estadounidenses sobre este tema decían lo suficiente como para inspirar a los criminales. Lo mismo sucedió en Estados Unidos, cuando el asesinato del presidente John Kennedy en Dallas, Texas, en 1963. El intento de acusar a Fidel Castro, a Cuba, a la Unión Soviética, cuando todos los dedos señalaban a los halcones republicanos, a las empresas controladas por la mafia cubano-estadounidense y a la mafia misma. Era todo un diseño de estas operaciones psicológicas que se aplicaron en el Cono Sur con la misma sordidez, pero también con elementos más burdos, menos sofisticados. Los elegidos eran el prototipo del enemigo, no solo para los dictadores de su país, sino para Estados Unidos, que veía crecer movimientos tercermundistas activos y extensos. Michelini fue senador del Frente Amplio, FA, hasta el golpe en su país. Separado del Partido Colorado tradicional, lideró una corriente importante. Escribía en distintas revistas y muchos le habían aconsejado salir de Buenos Aires. Estaba en el exilio con su esposa y sus 10 hijos. Conjuntamente con Gutiérrez Ruiz mantenían una permanente denuncia sobre las graves violaciones de los derechos humanos en Uruguay. A veces les era casi imposible creer que finalmente una dictadura se había apoderado del gobierno en su país y roto todas las tradiciones. Tenían infinidad de amigos no solo en Argentina sino en todo el mundo. Gutiérrez Ruiz era un parlamentario del Partido Nacional Blanco y estaba en plena actividad para unificar esfuerzos y exigir elecciones generales. Lo acompañaban en el exilio su esposa y 5 hijos. Ya para entonces los secuestros eran una forma cotidiana de represión. La dictadura argentina había levantado vuelo con el Cóndor. Como veremos más adelante en la documentación, los nexos mantenidos en las sombras durante la temible Operación Colombo se habían solidificado e institucionalizado. Era la madrugada del 18 de mayo cuando los tan tristemente recordados automóviles Ford Falcon, usados comúnmente en los secuestros, aparecieron por una calle transitada, Posadas, en un barrio de clase media alta en el norte de la ciudad, donde vivía Gutiérrez Ruiz con su familia. Eran 3 automóviles que transportaban a unas 15 personas fuertemente armadas. No era necesario disimulo alguno, y aunque en el lugar estaban varias embajadas, el grupo se identificó con los custodios de algunas sedes diplomáticas. En el piso 4 de Posadas 1011 vivía Gutiérrez Ruiz con su familia. Sin ninguna orden en mano, los secuestradores procedieron a allanar la casa después de amenazar con derribar la puerta. La escena es inolvidable para Matilde Larreta de Gutiérrez Ruiz, amenazada junto con sus hijos. Al expresidente del Parlamento le ataron las manos, mientras el grupo se dedicó a robar todo lo que tenía en valor. Extendieron una sábana y allí se llevaron el botín de guerra. Pero esa ronda de muerte no culminó allí. Los mismos secuestradores se dirigieron hasta pleno centro de Buenos Aires, una zona siempre concurrida, a solo una cuadra de un edificio muy custodiado, la sede de la central telefónica de la Argentina, en una esquina de las calles Sarmiento y Maipú, donde estaba el Hotel Liberty, vivía Michelini. Tenían los asaltantes zona liberada. Venían a buscar a su segunda presa. Tocaron a la puerta del cuarto que ocupaba el político uruguayo con 2 de sus hijos. Le vendaron los ojos, le ataron las manos y también robaron todo, hasta los relojes de los jóvenes. Fue todavía más simple que el secuestro de Gutiérrez Ruiz, donde custodios de la casa del agregado militar brasileño les pidieron identificación, y la tenían. En ambos casos acusaron a los secuestrados delante de sus familias de ser marxistas.
Durante 72 horas, según se conoció después, ambos y el matrimonio uruguayo Whitlaw fueron sometidos a terribles torturas. Cuando los encontraron a los 4 en un automóvil, Michelin y Whitlaw tenían, además, certeros disparos en la nuca, Carmen y Gutiérrez Ruiz entre los ojos. Por prevención, los familiares de las víctimas no habían tocado ningún objeto en el lugar de los secuestros. Habían preservado todo, pensando aún en el momento del dolor que era importante conservar las huellas de los secuestradores. Fue un esfuerzo inútil. Nadie se presentó a recoger pruebas. Aunque los secuestradores fueron vistos por una cantidad de personas, nadie las interrogó. El espanto se extendía, tocaban todas las puertas, encogían los cuerpos. Esto sucedía cada hora, cada minuto, en los barrios, en la cacería humana en que se transformaron esos días del lobo. El objetivo de la Operación Cóndor estaba definido y la guerra psicológica también. Se acusaba a la izquierda, ERP, de los 4 crímenes de los políticos uruguayos en Buenos Aires, pero esta maniobra no podía sostenerse. Eran políticos que trabajaban para alianzas progresistas y de izquierda contra las dictaduras. No pudieron ser convertidos, por obra y gracia de la llamada guerra psicológica, en víctimas de sus propios compañeros. Como en los casos Prats y Langton, la guerra psicológica fracasó. En México, el periodista Carlos Quijano, que había dirigido el semanario Marcha de Uruguay, uno de los más importantes que se recuerde en la región, desde su exilio denunció los hechos. Ya hablaba entonces de un pacto entre los órganos represivos de distintos países, cuando aún no se nombraba abiertamente la Operación Cóndor, que estaba en pleno auge.